para todas. Ahora sí se oye. Esperemos que sí, que se oiga bien. Muy bien, muchachos, vamos a aprovechar este rato que la vida nos dio para hacer una meditación. Yo decía hoy en la emisora que a mí me tocaba esta noche hacer las veces de telonero de los duros, los que sí. Mañana viene el padre Alberto y como en los conciertos de rock, al principio ponen a unos desafinaditos del pueblo, unos que tienen un garajito, y entonces esos cantan de primero y ya después viene el meromero, el que sí canta como es. Pues este desafinadito de esta noche les va a acompañar con una meditación sobre esto, muchachos. Este encuentro, esta Radio Minutón 2015, tiene como lema, tiene como frase que nos convoca y que nos reúne hoy en esta noche, lo de ser testigos de la misericordia de Dios. Y yo les voy a proponer que acompañemos esa realidad, esa reflexión. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros como cristianos? ¿Quiénes somos nosotros como creyentes en Cristo Jesús? Nosotros somos testigos de la misericordia de Dios. ¿Y eso qué significa? Esa es la pequeña meditación que voy a hacer esta noche y que espero que a ustedes les sirva de ayuda, les ilumine, les dé esa mezcla de gozo y compromiso. De gozo para que nos alegremos de la obra que Dios realiza en nosotros. De compromiso porque esa obra que Dios realiza es una llamada para cada uno, para cada una llamada a realizar una obra, una llamada a que nosotros vivamos la vida con radicalidad, con profundidad, pero sobre todo que nos atrevamos a hacer lo que estamos diciendo como frase de convocatoria, que nos atrevamos a ser testigos de la misericordia de Dios. Y entonces arranquemos. ¿Quiénes somos? ¿Recuerdan ustedes que hace 8 días, bueno, hace un poquito menos de 8 días porque fue el domingo, ¿recuerdan ustedes cuál fue el texto del domingo hace apenas unos días? Sí. En el texto del domingo Jesús hacía una pregunta. ¿Quién soy yo? Y esa pregunta es: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta es una respuesta relativamente doble. Yo les voy a proponer ese texto, pero en la versión de Mateo. La que leímos el domingo era la versión de Marcos. Ustedes me dirán, es parecida, sí, es parecida, pero Mateo tiene unas diferencias. Y esas diferencias de Mateo son muy importantes, porque en la versión de Mateo, en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, si ustedes después lo quieren volver a contemplar cuando lleguen a la casa, en la versión de Mateo resulta que la respuesta del quién soy va a tener una doble respuesta, y esa doble respuesta es que se va a aclarar quién es Jesús, pero también se va a aclarar quién es la otra persona, esa otra persona que en el texto es Simón Pedro, esa otra persona, Simón Pedro, que eres tú, que somos todos nosotros. Miren lo que dice el texto en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, versículos 13 y siguientes. Habiendo llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías,
otros que Jeremías o uno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Entonces Jesús dijo a Pedro: feliz eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces empezó Jesús a manifestar a sus discípulos que él tenía que subir a Jerusalén, sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Pedro, poniéndose por delante de él, se puso a regañarle diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: apártate de mi vista, Satanás. Eres una piedra de tropiezo para mí, porque tú piensas como piensan los hombres, no piensas como piensa Dios. Me salto un poquito y dice: 6 días después tomó Jesús a Pedro, Santiago y su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía hablaba cuando una nube luminosa los cubrió a todos con su sombra, y de la luz salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de temor. Pero Jesús, acercándose, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermoso texto, ¿no es cierto? Y si ustedes se fijan, ese texto tiene un quién. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Jesús? Pero terminan revelándose 2 rostros: el rostro del Hijo de Dios, el rostro de Jesús, y el rostro de Simón Pedro, o mejor dicho, el rostro de nosotros. Por lo tanto, cuando tú preguntas por Jesús, preguntas también por ti. Y al revés también vale la aporía, al revés también vale la ecuación. Cuando preguntas por ti, preguntas por Dios. Hay un relato, un cuentecito de esos de Tony de Melo, muy bonito, que dice lo siguiente: un día se acercaron los discípulos al maestro y el maestro les dijo, para ponerlos a prueba: a ver, ¿cuál es la pregunta religiosa más importante? A manera de respuesta, los discípulos dijeron varias preguntas: ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son las cualidades de Dios? ¿Cómo se llega a Dios?
¿hay vida después de la muerte? El maestro sonrió y les dijo: no, ninguna de esas es la pregunta más importante. La pregunta más importante es: ¿quién soy yo? ¿Dónde se revela Dios? Muchachos, Dios se revela de muchísimas maneras. Dios se revela en la belleza y en la grandeza de la creación. Las grandes montañas, las selvas, los bosques, las estrellas, las galaxias, 100.000 millones de galaxias, cada una con 100.000 millones de estrellas, los lejanos cuasares llenos de luz y los pulsares que mandan una señal electromagnética, todas las criaturas del universo, la danza de las ballenas, el aullar de los coyotes en la noche, el croar de las ranas pidiendo más lluvia, el cacarear de la gallina ante la alegría del huevo, el ladrar de los perros en la noche, toda la creación, todo su rumor, toda su belleza, todas sus palabras, toda su música es una mano que señala hacia el eterno, es un dedo que señala hacia Dios. Si supiéramos leer, si supiéramos leer las humildes hojas de pasto, si supiéramos leer el color de las margaritas y de las orquídeas, si supiéramos leer el rostro precioso de un niño o de una niña, si supiéramos leer la grandeza de los mares, entenderíamos que Dios constantemente se nos está manifestando, se nos está mostrando y nos envía cartas de amor de Dios firmadas por el dedo de Dios, cartas de amor en la lluvia que llega mansa y cae sobre la tierra, cartas de amor en el sol que nos vuelve a salir al encuentro cada día para llenarlo todo de vida, cartas de amor en el cantar de los pájaros y cartas de amor en la alegría con la que los delfines nadan en el mar, cartas de amor en los ríos y cartas de amor en los montes, cartas de amor en el milagro de que el corazón de mi hijo en este momento todavía está latiendo y yo no sé cómo y yo no entiendo cómo, porque yo simplemente lo aguardé y esa vida comenzó como comienzan los regalos, como comienzan las alegrías sin saberse por qué, porque Dios nos envió una carta firmada por el dedo de su amor. La creación nos habla de Dios. Pero Dios se nos muestra también en un lugar hermoso de la creación. Y ese lugar hermoso de la creación, lugar perfecto, lugar hecho por la obra de Él, por el amor de Él, porque Él se propuso crear esa obra maravillosa. Ese lugar perfecto eres tú. Dentro de ti se revela el rostro de Dios. San Agustín decía que Dios habitaba en el interior más interior del ser humano. ¿Cuál es el problema de por qué muchas veces los seres humanos no encontramos a Dios? Porque los seres humanos rarísima vez descendemos, rarísima vez bajamos al interior más interior del interior de nosotros mismos. Nosotros, sin darnos cuenta, solemos vivir afuera. Vivimos afuera de nosotros. Vivimos afuera desconectados de nuestro interior muchas veces. Y desconectados de nuestro interior, entonces, en vez de ser nosotros, nos convertimos en otros. ¿A ustedes nunca les ha pasado? Yo me imagino que sí. ¿A ustedes nunca les ha pasado que se dan cuenta de que a medida que va creciendo, el niño o la niña pareciera que se alejara de él o de ella misma, de quien realmente fue, y empieza a convertirse en otro, en otra, en un otro que todavía tiene las facciones de mi hijo,
pero ya no es mi hijo, al menos no es como él era. Ya no tiene ese corazón puro que antes tenía, ya no tiene esa inocencia que antes cultivaba. Sí tiene la manera de andar de mi hija, todavía conserva su cabello y sus ojos, pero ya no habla como hablaba mi hija, ya no siente como sentía mi hija, ya parece más bien un producto hecho en serie por esta sociedad plástica en la que vivimos. Ya parece más bien una mueca, una máscara, un rostro impostado, puesto desde fuera por esta presión impresionante que reciben los muchachos de hoy en día, de que tienen que tener la cara de no sé quién, tienen que estar vestidos con no sé qué modas, actuar de tal manera, hablar de tal forma, tienen que comportarse como se comportan los demás, y entonces nos vamos acostumbrando a vivir afuera. Y una antigua canción del grupo Caifanes decía: afuera, afuera tú no existes, solo adentro, adentro es donde se vive, afuera tú no existes. Amén. Busca adentro y encontrarás al que vive adentro, al que habita adentro, al que permanece adentro, porque Él creó tus adentros. Y Él creó tus adentros, el adentro de tu adentro, el interior de tu interior, como habitación donde le place estar, como lugar donde reposa y donde ama, como lugar donde te hace sentir la vida, la vida, la vida. Por eso, la gran pregunta es: ¿quién soy? Y descubrir esa complejidad de lo que somos nosotros. Volvamos al texto que hemos proclamado. Y volviendo al texto que hemos proclamado, les voy a mostrar cómo cada una de las preguntas se responde 3 veces. La pregunta es: ¿quién soy? ¿Quién es Jesús? ¿Quién soy yo? ¿Y yo es Jesús? Y la respuesta por ese otro que es Pedro. Y son 3 respuestas. Y las 3 respuestas van creciendo, se van volviendo cada una más grande que la otra. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Es la pregunta de Jesús. Y hay 3 respuestas. La primera respuesta es una respuesta muy imperfecta. Es la respuesta de la gente que ve de lejos a Jesús. Y esa gente que ve de lejos a Jesús no lo acaba de conocer, no lo acaba de entender. Para ellos simplemente es Juan Bautista, Jeremías, Elías o uno de los profetas. No saben quién es, no lo conocen. Ustedes me dirán que la respuesta es positiva y yo les digo no, solo parcialmente. Lo único que capta a la gente es que este hombre es profeta. Pero ¿Jesús es solo un profeta? ¿Un profeta más al lado de los demás profetas? ¿Es solo un Jeremías al lado de Jeremías? ¿Es solo Elías preparando? Recuerden que de Elías se decía que era el profeta que habría de venir para preparar el día del Señor. ¿Jesús viene solamente a preparar? No, Jesús es el día del Señor. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas. No es un profeta que viene a adelantar un poco las promesas, sino que Él mismo es todas las promesas al fin cumplidas y al fin realizadas. Por eso la respuesta es una respuesta decepcionante. Creen que es Juan el Bautista, Jeremías, Elías, un profeta. Todavía no se acercan al misterio de lo que es Jesús. Por eso Jesús devuelve la pregunta a sus íntimos, a los más cercanos. Mira a los ojos a los que caminan con Él. A ellos les ha explicado en privado las parábolas.
A ellos les ha abierto el corazón y les ha enseñado lo que es el reino de Dios. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Háganse ustedes mismos en este momento esa pregunta, muchachos. ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Ustedes qué le contestarían si Él les hiciera esa pregunta así a quemarropa, como se la hizo a Simón Pedro y a sus compañeros? ¿Ustedes qué dirían? Porque el lugar que ocupe Jesús en la vida de ustedes depende de esa respuesta. Cuando Jesús es simplemente un profeta, ocupa un lugar. Pero cuando Jesús es algo más, ocupa otro lugar muy diferente. La pregunta por quién es Jesús es también la pregunta por qué lugar ocupa Jesús en tu vida. ¿Qué lugar ocupa en tu existencia Jesús? Simón Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Bonita la respuesta, ¿no es cierto? De una vez les digo una cosa: son las palabras acertadas con el contenido equivocado. Porque uno puede decir las cosas con las palabras acertadas, con el contenido equivocado. Se los pongo con un ejemplo bobo. Aquí va el ejemplo bobo y perdónenme el ejemplo bobo. Y es que, imagínense que una vez un señor, un tipo, yo no sé si sería señor, pero un tipo. Imagínense que una vez un tipo invitó al jefe a la casa a comer por la noche. Y entonces cuando llega el jefe a la casa, el tipo muy así con muchos aspavientos: sígase nomás, señor, reinita, llegó el jefe, reinita, tráele una copa a mi jefe, que él le gusta tomarse una copita para preparar la comida, y unos de esos entremeses y pasabocas maravillosos que tú haces, reinita. Reinita, podemos pasar ya a la mesa. Reina, te quedó deliciosa la sopa. Reina, te quedó riquísimo el pollo. Uno hablando de comida a esta hora. Reina, qué postre tan maravilloso. Reinita, déjate venir con ese café único que solo a ti te queda como te queda. Reinita, regálanos una copa para empujar la comida. Y cuando al fin ya pasó todo eso y se despidió el patrón, cierra la puerta el tipo y le dice a la esposa: ahora sí se te acabó el reinado, desgraciada, a lavar la loza. Esa es la palabra que es con el contenido que no es. La palabra es reinita y el contenido es esclava. La palabra que es con el contenido que no es. Nosotros lo hacemos muchas veces con Dios sin darnos cuenta. No ustedes, yo estoy hablando de gente de otro lado. Pues yo digo ustedes por decir ustedes, como uno dice ustedes, que uno dice ustedes como así, como generalizando, pero no ustedes. Ay, yo no soy así. No, es que yo no estoy hablando de ti, hombre. No seas tan es que la gente se delican por todo. Entonces, no, yo estoy hablando de otro barrio muy diferente. El barrio La Hora de Cristo. Aquí estamos en Minuto de Dios. Entonces otra cosa muy distinta. Y a uno sin darse cuenta le pasa eso. Fíjense cuál es la palabra que más usamos para hablar de Dios, de Cristo, de Jesús. La palabra que más usamos es esta: Señor. Les garantizo que alguna vez la han dicho. Es más, llegan a la iglesia y empiezan: Señor, Señor, te pido, Señor, hazme, Señor, arregla, Señor. Nos fascina decir Señor. Y el Señor hizo, y el Señor dijo. ¿Ustedes han caído en la cuenta de lo que significa la palabra Señor? La palabra Señor no significa un señor. No, ese señor que estaba por allá y salió caminando. La palabra Señor significa mi dueño, el que manda mi vida, el que ordena mi vida, a quien le debo todo
y de quien yo soy únicamente su humilde siervo. Cuando decimos Señor, significa que Él da la orden de lo que quiere y yo obedezco. Si hacemos eso, si de verdad es el Señor de mi vida, realmente es el Señor, y yo digo las palabras que al Señor, mi Señor, le agradan, y yo hago las obras que a mi Señor le gustan, y yo tengo los sentimientos que mi Señor me pide, y yo voy a donde mi Señor me envía, pues un Señor al que trato como un mandado. Vea, Señor, que le mandan decir que me arregle la vida, y que además me dé lo que yo quiero, y que además no me puedo enfermar, y que además, y uno termina dándole órdenes a Él, y Él sí, como mande usted a mito, como usted diga, señora. Claro que sí. ¡Ay! Hay un hermoso salmo de la Biblia que dice así: como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. El Señor es el Señor, esa es la palabra adecuada, pero el significado adecuado es que realmente sea nuestro Señor. Simón Pedro contestó con las palabras adecuadas: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pero el contenido de Simón Pedro era otro. Ese Mesías, el Hijo del Dios vivo, era rey, era vencedor, era el que habría de recuperar el trono de David, el que habría de humillar a los romanos, el que nunca jamás sería vencido en la batalla, el triunfante, el que vencería para conseguir un trono humano, para tener una realeza humana. En eso era en lo que estaba pensando Simón Pedro. Eran las palabras exactas: el Cristo, el Hijo del Dios vivo, pero Pedro se imaginaba otra cosa. Por eso Jesús tuvo que aclarar la respuesta. Es verdad, yo soy el Cristo, pero ese Cristo tiene que subir a Jerusalén, tiene que ser rechazado, tiene que ser condenado, tiene que ser matado y al tercer día resucitar. Ese es el verdadero Hijo de Dios. El Cristo, el Hijo del Dios vivo, es el que se entrega, el que da la vida, el que se sacrifica, el que lo da todo, el que lo abandona todo y el que lo pierde todo por amor, y al tercer día resucita. Ese es el verdadero ser de Jesús. Y al mismo tiempo que se va aclarando el rostro de Jesús, se va aclarando el rostro de Pedro. Y ustedes van a ver, se van a dar cuenta de un juego de palabras muy bonito que realiza San Mateo. Y ese juego de palabras muy bonito es que en el texto aparecen dos piedras. Uno cree que aparece solo una piedra, pero en el texto aparecen dos piedras. Lo que pasa es que todo depende de la traducción. En el castellano en ocasiones nos queda más fácil decir otra palabra y entonces se oculta la piedra, y al no verse la piedra uno no se da cuenta que hay dos piedras. ¿Qué quiero decir con esto para no enredarlos? Primera respuesta de Jesús: feliz tú, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo. ¿Ven que va a revelar el ser? Le va a revelar a Simón Pedro quién es él. Ahora yo te digo, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Apareció la primera piedra. Pero resulta que cuando Jesús dice que Él tiene que ser un Mesías
perseguido, condenado, juzgado, asesinado. A Pedro no le gusta. Y entonces Pedro se lo lleva aparte. Las palabras que utiliza el Evangelio son muy dicientes, porque el Evangelio utiliza la palabra de que Pedro se pone delante de Jesús, lo cual es un atrevimiento, porque el maestro es Jesús. Y Pedro rompe la lógica del discípulo con el maestro. El discípulo siempre está detrás, siguiendo al maestro. Pero Pedro pretende ser maestro y se pone delante y le dice: no, no pasará eso. Lejos de ti, Señor, que eso suceda. Y entonces Jesús le revela a Pedro la otra parte de su ser. Apártate de mí, Satanás. Tú eres piedra de tropiezo para mí. A veces en las Biblias en español traducen: tú eres motivo de escándalo para mí, o tú me haces tropezar. Pero en verdad la palabra que pone ahí San Mateo es: tú eres piedra de tropiezo para mí. ¿Por qué? Porque piensas como piensan los hombres, no piensas como piensa Dios. Muchachos, ¿quiénes somos nosotros? Piénsenlo bien y verán que somos dos piedras, y que esas dos piedras están ahí presentes. Todos llevamos dentro dos piedras, y todos podemos ser perfectamente dos piedras. Cuando dejamos que el Padre hable en nuestro corazón, feliz tú, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que habita en el cielo. Cuando dejamos que el Padre hable, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nuestras palabras son las palabras que Dios nos dice al oído, cuando nuestros sentimientos son los sentimientos de Dios, cuando nuestra forma de actuar es la manera de actuar de Dios, cuando nuestra justicia es la justicia de Dios, y nuestra verdad es la verdad de Dios, y nuestra ternura es la ternura de Dios, y nuestro amor a la esposa es el amor que Dios le tiene, y nuestro amor al esposo es el amor de Dios, y nuestro amor a los hijos y a los padres y a los hermanos y a los amigos y a la novia y al novio son amor de Dios. Cuando eso sucede, tú eres piedra, y sobre esta piedra se construye la iglesia, se construye una nueva humanidad. Cada uno de nosotros es una piedra sobre la que se puede construir. Sobre esa piedra que eres tú se puede construir una familia. Sobre esa piedra que eres tú se puede construir una pareja. Sobre esa piedra que eres tú se puede construir una nueva sociedad, un nuevo mundo, un nuevo país. Pero es necesario que escuches al Padre, que pienses como el Padre, que te dejes guiar por el Padre, porque cuando mi Padre que está en el cielo habla en tu corazón, tú eres piedra, y sobre esta piedra se puede edificar la iglesia. Pero tú piensas como piensan los hombres, no piensas como piensa Dios. Cuando no pensamos como Dios, cuando pensamos como piensan los hombres, ahora vamos a ver cómo piensan los hombres más tardecito. Tengan aguante, acabamos de empezar. Ahora no me digan: ay, pues cállate. No, acabamos de empezar. Y además yo encargué que dejara de llover. Yo le dije al Señor: Señor, que deje de llover. Dejó de llover. Entonces, porque Él quiere que aguantemos acá, entonces ustedes aguantan ahí paraditos y aguantan el frío y el vientecito, y yo aguanto acá con una gripita como de 3 pisos que tengo, intentando hacer rendir lo que me queda de voz pa' vos. Lo que me queda de voz pa' vos, muy bien. Y pa' vos, ese es el más importante.
cómo piensan los hombres. Ustedes lo saben muy bien. Los hombres pensamos de otra manera, y esa otra manera es una manera tentadora, porque esa manera tentadora arrastra en otra dirección. Apártate de mí, Satanás. Al mismo Pedro, a quien Jesús le acaba de decir bienaventurado, dichoso, feliz, al mismo Pedro que Jesús le acaba de decir que en él habla el Padre, ahora le dice Satanás. ¿Y por qué? Porque arrastra en la dirección contraria. ¿No es cierto, mamás, aquí donde no nos oigan los hijos? Donde no nos oigan los hijos no nos están oyendo. ¿No es cierto, mamás, que una de las preocupaciones más grandes que tenemos las madres... ¿Has visto? ¿No es cierto que una de las preocupaciones más grandes... Tranquila, aquí tengo. Yo mientras... Es que me están ofreciendo agüita, no sufran por eso. Yo casi nunca tomo agua mientras hablo. Además porque le acaba de ir a uno la voz. ¿No es cierto que una de las preocupaciones más grandes que tienen las mamás es que a sus hijos los arrastren por el mal camino? ¿Y quién arrastra por el mal camino? Un Satanás o una satanasa, que también existen. Una satanasa así bien properispómena, bien alborotada, que me arrebata el muchachito y me lo lleva para otro lado. Una satanasa. Hay satanases que se hacen pasar de amigos. ¿Qué, huevón? ¿Qué va a hacer ahora? No, vámonos, no, es que me iba a quedar para ir al radiominutón. ¿Qué, parce? ¿A usted qué le pasó? Nada, nos vamos a ir a rumbear y a bailar menea, nena, menea, nena. Esos son los satanases. Y esos satanases le jalan a uno al niño, le jalan a uno a la niña. Ojalá fuera... Ya volvió. Es que le da espasmo al coso. Es el Satanás del micrófono que lo lleva para otro lado. Ojalá fuera solo el muchachito o la muchachita. Va el marido para la casa y salen los amigos. ¿Qué? Ya va para donde la fiera. Y usted se deja manejar por la fiera. No, venga, pase bueno. O también, él también de pronto se consigue una satanasa que le sale gordis divino, papuchis hermoso. ¿De quién es esa valiguita? Es que no me lo cuidan bien. Es que esa señora tan brava, usted lo tendría y le haría... Y eso cuando uno tiene 44 y es medio bobo, uno se le alborota todo y... Hagan la cuenta de los satanases que a ustedes los han movido en la vida de donde tenían que ir. Y verán que los satanases existen. Se disfrazan de amigo, de conocido, de compañero, de familiar. Parecen bien intencionados. Una de las trampas de los satanases es que parecen hablar con razón, que parece que quieren el bien de uno. Yo te lo digo por tu bien. Es para que seas mejor. Y uno se cree el cuento. Apártate de mí, Satanás. Eres una piedra que hace tropezar. Y uno puede ser eso cuando uno no piensa como piensa Dios, sino que cuando uno piensa como piensan los hombres, uno se convierte en el lugar donde tropiezan los demás. Cuando uno no tiene santidad, en vez de ayudar, uno se vuelve un tropiezo. ¡Ay, lamentablemente! ¿Cuántos padres que no son un buen ejemplo para sus hijos y los hacen tropezar? ¿Cuántos hermanos que no son un buen ejemplo para sus hermanos y los hacen tropezar? ¿Cuántos amigos en los que se tropieza? ¿Cuántos hombres y mujeres que le prometen a uno amor y amor y amor y en verdad es algo que lo hace a uno tropezar? ¿Cuántos sacerdotes en los que la gente tropieza porque no piensan como piensa Dios, sino como los hombres, y terminamos haciendo tropezar a la gente que teníamos que llevar a Dios? Uno puede ser una piedra en la que se construye,
o uno puede ser una piedra en la que se tropieza. ¿Cuál de los dos eres tú? Pero yo les dije que había 3 respuestas a la pregunta, ¿recuerdan? Falta una. Resulta que ese texto, siempre que se lee, y yo me imagino que es por cuestiones de que sea más cortico, para que no sea muy largo, yo hoy leí un ratico largo. Perdón por la moqueada. Ese texto se suele leer incompleto, porque falta la respuesta a la pregunta: ¿quién es? ¿Quién termina dando la respuesta? ¿Se fijaron? Es una respuesta muy bonita. ¿Quién es realmente Jesús? La respuesta la da el Padre, que es el que realmente lo conoce. Y el Padre cubre a todos con una nube luminosa. El pobre Pedro hablaba de construir 3 tiendas, y resulta que Pedro no acaba de entender que ya Dios hizo una tienda donde cabe toda la humanidad, una tienda donde estamos todos nosotros. Eso lo dice San Juan en el capítulo 1 de una manera muy bella: y la palabra se hizo hombre y puso su tienda en medio de nosotros, y acampó entre nosotros, y habitó entre nosotros. No, Pedro, no hay que hacer tiendas. Ya el Padre puso una tienda. La tienda de la presencia de Dios con nosotros es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y entonces el Padre responde con el secreto de la verdadera realidad de Jesús, el secreto de su ser. Tú eres mi Hijo, mi amado, mi predilecto. Escúchenlo. Ahí está la respuesta a la pregunta. ¿Quién es Jesús? El Hijo, el amado, el predilecto. Ellos quedan hundidos en el temor y caen rostro en tierra. ¿Y qué hace Jesús? Jesús los toca. Es un signo tan lindo de Jesús. Jesús siempre toca. Jesús es muy tocón. Ustedes se dieron cuenta hace 2 domingos en la curación del sordomudo. Pues es que uno dice: hombre, ¿y vos por qué no curas así como faz? Fus, así. No, resulta que Jesús le mete los dedos en los oídos y Jesús le toca la lengua con la saliva de él. Jesús es muy tocón. Y entonces ellos están rostro en tierra y Jesús se acerca, los toca y les dice: levántense, no tengan miedo. ¿Y por qué no hay que tener miedo? Porque viene la tercera respuesta en el caso del otro. ¿Quién es Simón Pedro? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos todos nosotros? Y desde la nube resplandeciente vuelve a surgir la frase del Padre. El Padre es el único que te conoce de verdad. Y el Padre dice: tú eres mi Hijo, mi amado, mi predilecto. La frase dicha en Cristo, a través de Cristo que nos toca y nos levanta, está dicha también para nosotros. ¿Quiénes somos? Somos la piedra sobre la que se puede construir. Somos la piedra en la que se puede tropezar, pero siempre seremos el Hijo, el amado y el predilecto del Padre, porque nuestros sentimientos pueden cambiar, pero los sentimientos de Dios permanecen para siempre. Su amor no tiene ocaso. En Dios no hay tiniebla ni oscuridad, solo es luz
y únicamente luz. Y Dios ya ha dicho la palabra que tenía que decir sobre nosotros. Somos sus hijos, sus amados y predilectos. Amén. Habráse visto. Entonces aquí sí se calentó el parche. Porque ya con esa realidad ya hemos hecho la reflexión de quién es Jesús, el profeta, pero no es más que profeta, es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pero cuidado, ese Cristo, el Hijo del Dios vivo, es el condenado, el ajusticiado, el asesinado, el que resucita al tercer día. ¿Y por qué es así? ¿Por qué se comporta de esa manera? Porque es el Hijo, el amado, el predilecto del Padre, en quien se realizan las complacencias del Padre. Y ese Hijo nos revela nuestro verdadero rostro. El que nos conoce nos mira a los ojos y nos dice nuestra verdadera misión: ser piedras en las que se puede construir. Pero para ser piedras en las que se puede construir es necesario que nuestro corazón escuche al Padre. Porque cuando no escuchamos al Padre, sino que pensamos como piensan los hombres, entonces nos volvemos piedras de tropiezo que extravían y que arruinan la vida de la gente, arruinan la vida de los demás y arruinan la propia vida, la propia existencia de uno mismo. Y todos nosotros en Jesucristo somos también con Él, en Él, por Él y para Él, los hijos amados y predilectos del Padre. ¿Y cuál es la misión de los hijos amados y predilectos del Padre? Ser testigos. ¿De qué? De eso que acabamos de decir, del Padre. Casi nada. ¿Qué es un testigo? Dos maneras de intentar explicar lo que es un testigo. La primera, la manera judicial. Un testigo es una persona que vio lo que sucedió y que lo llaman a declarar. ¿En dónde se encontraba usted el sábado 3 de abril del año 2009? Yo estaba en una esquina. ¿Qué fue lo que usted vio? Yo vi que llegó la señorita y se le acercó. ¿Usted vio claramente al agresor? Sí, era un hombre alto, de gafas, con un buzo cuello de tortuga. Eso es un testigo. Un testigo es el que vio lo que pasó. Y como vio lo que pasó, puede hablar de eso y lo puede contar. Y ese testimonio del testigo cuenta lo que en realidad sucedió. Un testigo tiene algo que contar en favor de alguien. Les pregunto. Bueno, se me olvidaba decir, hay testigos del fiscal, del acusador, y hay testigos de la defensa. Y el testigo de la defensa es el que vio las cosas que benefician a la persona que está acusada. Yo les pregunto, ¿hay un juicio? Piénsenlo bien, piénsenlo con el Evangelio de Juan. ¿Hay un juicio? Y yo les respondo, sí. ¿Y quién es el acusado? ¿Saben quién es el acusado? Jesús. ¿Y de qué está siendo acusado? De blasfemo. Es decir, de que lo que él dice sobre el Padre no es verdad. ¿Para qué? Para poder condenarlo a la cruz, para poder condenarlo a la muerte. ¿Y qué hace el testigo de la defensa? El testigo de la defensa lo que tiene que hacer es demostrar la inocencia de Jesús. ¿Y cómo se demuestra la inocencia de Jesús? Demostrando que Jesús es la plena revelación del Padre. Ustedes son testigos en un juicio. Nosotros somos testigos en un juicio. Y en ese juicio nosotros tenemos la misión de defender con nuestro testimonio a Jesús. ¿Ustedes no se han dado cuenta que este mundo todos los días ataca al Señor? De diferentísimas maneras.
Una de las maneras es todo el deseo de este mundo de sacar a Dios de la vida de las personas, sacarlo de las escuelas, sacarlo de las familias, con un montón de cuentos que suenan lindo, porque recuerden que Satanás habla bonito, Satanás es convincente y habla con razones, y entonces el mundo llega y plantea que no, que resulta que no podemos imponer, y por lo tanto en la escuela, en la vida, en la sociedad, en las familias, casi que le recomiendan a los papás que dejen a los hijos en paz, que no hay por qué infundirles una creencia. En últimas es sacar a Dios de las vidas. En últimas es decir que Jesús no es lo que le conviene a la humanidad, no es lo que le conviene a nuestros niños, no es lo que le conviene a nuestros jóvenes. Más bien que tengan derecho a su dosis diaria de marihuana, más bien que se puedan poner todas las tonterías que se quieran poner en su jovencito cuerpo, más bien que hagan con su vida lo que quieran, que vivan la sexualidad más desordenada, porque esos son dizque los grandes derechos que tenemos para poder al fin ser libres. En cambio, quítenles a Dios, quítenles a Jesús, quítenles el Evangelio, quítenles la luz del centro de su corazón, díganles que nacieron apagados y que para lo único que dan es para rumbear los fines de semana. Y en ese juicio ustedes son testigos a favor del Señor. Eso es ser testigo. El testigo cuenta algo que vio, algo que contempló, algo que experimentó. El testigo no cuenta razones. Le dijeron y ahora dice. El testigo habla de lo que él mismo contempló. Así comienza la primera carta del apóstol San Juan. Dice: lo que vimos con nuestros ojos, lo que oímos con nuestros oídos, lo que palpamos con nuestras manos, eso que hemos visto y oído es lo que ahora contamos. Eso es un testigo. Un testigo defiende la presencia de Dios en la vida de las personas. Un testigo defiende a Cristo. Y muchachos, este mundo necesita testigos. Y yo les diría, en nombre de los niños y jóvenes de hoy, en nombre de unos niños y jóvenes a los que esta sociedad está destruyendo y destrozando, por favor, no se callen. Los niños y los jóvenes necesitan testimonio y necesitan saber que vale la pena creer en Jesús, pero lo necesitan saber de alguien que haya visto, oído, tocado y palpado. Y por eso se necesita que tú seas un testigo creíble, un testigo confiable. No únicamente alguien que cuenta algo que le contaron, sino alguien que cuenta su vida, su experiencia, lo que le pasó, lo que vivió, lo que le sucedió. Mírame, mira mi vida. Yo no te cuento ideas, yo te cuento mi experiencia, yo te cuento mi historia, lo que el Señor hizo conmigo. Y los niños y los jóvenes necesitan testigos. Y nosotros necesitamos testigos. Nosotros necesitamos de personas que se atrevan a hablar a favor de Dios, a favor de esa hermosa presencia de Dios que está en el corazón, pero que si no se cuida y se cultiva, el mundo la quiere apagar de un soplido, en un instante terrible, para que todo quede en tinieblas. Hay una segunda manera de entender el tema del testimonio, y es una manera más cotidiana, más casual, y se los planteo a ustedes de esta manera, de esta forma. ¿No es cierto, no es cierto, no es cierto que cuando a ustedes les gusta algo lo recomiendan?
Yo creo que es de las cosas más humanas que uno hace, recomendar. Ay, querida, fui donde Leoncios, es un peluquero nuevo, me dejó como nunca antes me habían dejado. Anda donde Leoncios, y uno recomienda los masajes de Magola, y uno recomienda la sobrebarriga del portón de la esquina, y uno recomienda una película que le pareció bonita, y uno recomienda una canción que le pareció muy linda. No solo la recomienda, sino que quema el CD y se lo regala al otro. Y uno recomienda una emisora, 107.9 FM. Y uno recomienda una escuela bíblica, y uno recomienda unas comunidades cristianas, y uno recomienda un padrecito que es muy querido y que confiesa muy lindo. No soy yo, es un padrecito de acá, de los de verdad. Y uno recomienda a otro que habla paja y habla más que un perdido cuando lo encuentran, y que a veces sale en televisión. Y uno recomienda un colegio para el niño, y uno recomienda un colegio para la niña, uno recomienda un lugar de vacaciones. No, fuimos, qué maravilla, nos pusieron la pulsera, había 4 restaurantes, las playas eran blancas, la arena era maravillosa, la cama era blandita, todo era... Recomendamos un montón de carajadas y resulta que no recomendamos a Dios. Y es mucho más importante que el hotel, el restaurante, el colegio, la universidad, mucho más importante que cualquier cosa es Dios en nuestra vida. Habría que recomendarlo. Recomendá ese lugar donde se reparte el alimento que calma toda hambre, y ese lugar es nuestro Señor Jesucristo. Recomienda ese lugar donde se entrega una bebida que quita para siempre la sed, y que de tus entrañas brotan ríos de agua viva. Recomienda ese amor del cual provienen todos los dones que iluminan la vida: la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, la fortaleza, la piedad, el santo temor y el entendimiento. Recomienda ese amor que da la vida por nosotros, el único, porque hay un montón de amores en este mundo que le quitan a uno. Para todas. Ahora sí se oye. Esperemos que sí.